Orígenes de la ciencia. El origen exacto de la ciencia no está bien aceptado. Comienza alrededor del mar Mediterráneo en la época presocrática, cuando las condiciones de vida fueron suficientes para que los pensadores se plantearan la duda. ¿Qué es lo que sabemos? Podemos saber y lo hacemos con certeza. Y plantear la respuesta. Nada, que era insatisfactoria. Por ello, la duda y la respuesta fueron las chispas que iniciaron la búsqueda del conocimiento en la época presocrática, abandonando el mito y utilizando la razón. Entonces, la ciencia surge para dar argumentos racionales a los fenómenos que se experimentaban. Entre los personeros de dicha época más importantes se encuentran Anaximandro, de los Jónicos y Parménides. Ahora, la rigurosidad matemática que poseemos en la era moderna no se encontraba en la era clásica, no se encontraba en los presocráticos que dieron respuestas muy rudimentarias. En la ciencia moderna se utiliza el cálculo matemático a problemas de la física. La física moderna es abstractiva entonces, pues nos permite deducir nuevas situaciones a partir del cálculo matemático, la cual es una diferencia con la mecánica y la física aristotélica, que era completamente descriptiva de las fuerzas que se aplicaban a los objetos. La ciencia moderna surge en los siglos XIII y XIV, apoyada en varias escuelas, entre las cuales se encuentran los terministas y los calculistas. A pesar de que se conocen las fuentes filosóficas de dichas escuelas, no está claro cuáles fueron las razones filosóficas del surgimiento de la ciencia moderna. Se piensa que una de las razones es la concepción del mundo cristiano, donde éste se presta completamente al hombre y puede investigarlo y razonar sobre él a placer. Entre los físicos, entre los investigadores más importantes de dicha época se encuentra Nicolás Oresme, que era parte de los terministas. El pensamiento moderno, que surge de las nuevas ideas y de las viejas, se puede resumir en la forma de pensar del filósofo Nicolás de Cusa. Y podemos poner todo su pensamiento en solamente 5 puntos. Primero, la necesidad de las pruebas empíricas para contrastar toda aseveración, lo que se llama la docta ignorancia. Que existe una tensión entre la verdad y lo que podemos percibir, nunca podemos alcanzar la verdad. Tiene Nicolás de Cusa una alta estima de lo empírico y lo matemático. La física moderna, la física que surge de todos estos pensamientos, es una ciencia de lo probable y no de lo seguro, por nuestra capacidad de saber completamente la verdad. Y además la existencia de una visión ideal, una visión que viene de Dios, que es un marco de referencia donde se puede ver la verdad. Esto es porque nuestros sentidos, o sea, nosotros no somos Dios porque nuestros sentidos no son capaces de sentir completamente la verdad, solo aproximarse poco a poco a ella. Por eso es que la física moderna será una ciencia de lo probable. Ahora, luego de Nicolás de Cusa, sucede el Renacimiento, que no fue muy bueno para la ciencia hasta la llegada de Galileo Galilei, que retoma las ideas que se habían estado trabajando, aunque dejó algunas de lado. Veamos. El, el paso de Galileo Galilei era el realismo físico. En esta vertiente se tenía la creencia en el mundo de los átomos, tal que el mundo de los objetos que nosotros observamos alrededor de nosotros es solamente una proyección subjetiva del mundo de los átomos, donde estos son partículas que obedecen leyes de movimiento, no como en el caso en el atomismo de Demócrito, en donde las partículas simplemente, los átomos simplemente caían. Las leyes de movimiento de los átomos pueden expresarse con estructuras y símbolos matemáticos, tomando así un poco de Nicolás. Y el cosmos posee una estructura geométrico-matemática, como lo pensaba así las escuelas pitagóricas. Sin embargo, Galileo Galilei piensa que puede descubrir todo a partir de la matemática, lo cual es un error, es una concepción que se había dejado atrás a la hora de plantear el pensamiento moderno.
A la muerte de Galileo Galilei, el mismo año de hecho, nace Isaac Newton, que fue el padre de la física clásica. Él nace en 1642 y muere en 1727. A dicha época la llamaremos la época de Newton. Ahora, lo importante de la obra de Isaac Newton, para hablar de ello, es que en paralelo con Leibniz, elaboró el cálculo diferencial e integral, el cual se utiliza hoy en día en las ramas de la física y en muchas otras ramas de la ciencia. Descubrió las 3 leyes que hoy en día llevan su nombre: la ley de inercia, la ley de la fuerza y la ley de la acción y la reacción. Él plantea la ley de la gravitación universal a partir de experimentación y a partir de contrastaciones previas. Esto lo veremos un poco más adelante. Desarrolló su binomio, el cual se utiliza en varias partes de la física y en varias partes de la matemática también. Hizo aportes a la hidrostática y creó la hidrodinámica, la ciencia que estudia por qué se mueven los fluidos. Trabajó con las teorías de la propagación de las ondas y además creyó que la luz se componía de partículas mucho antes de que esto se planteara, se probara y fuera aceptado. Ahora, los aportes de Newton son importantes, pues aportó en la descripción de la mecánica terrestre en el espacio. Creó la filosofía mecanicista, donde se explican los fenómenos de la naturaleza con ciertos principios expresados en forma matemática, utilizando las herramientas que creó, que son el cálculo diferencial e integral, que son mucho más poderosos que la geometría que se utilizaba anteriormente. No creyó en hipótesis que no fueran contrastadas con experimentación. Esto es un paso muy importante desde Galileo, pues ahora cualquier hipótesis puede ser formulada, pero no puede ser aceptada solamente por un argumento de poder, sino más por una prueba experimental que lo muestra. Los aportes de Newton han sido muy importantes para explicar el movimiento de los planetas y además para explicar el movimiento de los fluidos. Ahora, esta época de Newton se puede llamar la primera gran revolución científica, porque además de las leyes que hemos mencionado, de los aportes que Newton ha dado, se han realizado trabajos muy importantes en ámbitos como la óptica, la química y la biología. Por ejemplo, Snell y Grimaldi trabajaron con la refracción, Grimaldi trabajó con la difracción en su momento también. Robert Boyle realizó aportes que dieron paso a la química actual. Y en biología, Grew, Malpighi y John Ray realizaron aportes importantes en, por ejemplo, el estudio de los órganos y el estudio de las plantas. Ahora, de todo esto hablaremos un poco más adelante. Muchas gracias. La revolución química es un hito en la ciencia post-renacentista que comprende la aparición tanto de Robert Boyle como de Antoine de Lavoisier. Es imposible, sin embargo, entender los aportes de ambos científicos sin evaluar un poco la ciencia vista desde el punto de vista pre-Lavoisier o pre-Boyle, es decir, durante el Renacimiento. Durante muchos años, el paradigma científico era la alquimia como protociencia. La alquimia era una doctrina protocientífica que buscaba estudiar los cambios de los materiales en otros materiales, específicamente minerales y metales. Estos tomaban en consideración los elementos aristotélicos como el fuego, el agua, el aire y la tierra como formadores de todos los materiales que ellos conocían en la naturaleza. Y su objetivo principal era la transmutación, la idea de obtener oro a partir de otro metal, específicamente oro por sus bondades económicas. Ellos tenían además la idea, específicamente idea reforzada por Paracelso o Theophrastus von Hohenheim, de que los materiales podían ayudarlos, los minerales específicamente, en cuestiones medicinales, es decir, para curar al hombre.
Y específicamente se tenía la idea de la panacea, un medicamento que podía curar cualquier enfermedad y además podía lograr y prolongar la vida, lograr la vida eterna. Ellos le tenían poca estima a la medida. Sin embargo, en el Renacimiento, alquimistas como Andreas Libau y Johann Glauber comenzaron a trabajar poco a poco con la medida. Comenzaron a pesar diferentes elementos y a lograr sintetizar diferentes sustancias que acrecentaron la búsqueda del saber de los diferentes elementos. Sin embargo, las ideas de Glauber y de Libau no se esparcieron por toda Europa hasta la invención de la imprenta, la cual contribuye al avance científico. La imprenta fue utilizada inicialmente para distribuir alrededor de Europa la Biblia. Sin embargo, uno de los principales libros que se trabajaron con la imprenta alrededor de Europa fue el poema de Lucrecio, el cual inspiró a demasiados científicos a creer en el modelo atomista de Demócrito. Además, se trabajó con las máquinas de vapor durante el Renacimiento, lo cual impulsó la revolución industrial y el interés científico en el aire. El aire era, durante el momento, un elemento místico para los alquimistas. Era imposible de estudiar e imposible de trabajar con él, puesto no se dejaba trabajar ni se dejaba manipular. En medio de dicho misticismo respecto al aire, Evangelista Torricelli utiliza el mercurio para construir el primer barómetro, el cual sigue siendo, el instrumento con el que medimos la presión atmosférica. Evangelista Torricelli además realizó infinidad de estudios sobre la presión atmosférica, estudios que luego fueron expandidos mediante el trabajo de Otto von Guericke, el cual inventó una bomba para extraer el aire de un recipiente y demostró que si se utilizaban dos semiesferas vacías, se llenaban de aire, se juntaban cada una y se le extraía al conjunto todo el aire, se creaba un vacío que lograba que no se pudiesen separar las esferas ni con la fuerza de 16 caballos. Con este interés científico creciente en el estudio de las propiedades del aire, aparece Robert Boyle a finales del siglo XVII y establece una ley que actualmente se llama Ley de Boyle, que dice que la presión por el volumen de un gas es igual a una constante. Esto lo hace haciendo infinidades de experimentos y luego de él se estableció la ley de los gases ideales, influenciada por esta ley. A pesar de sus grandes aportes a la física, debido a que el estudio de la presión del aire es un cambio físico, es especialmente conocido por su descripción provisional de los elementos. Robert Boyle escribió El químico escéptico y suprimió el prefijo al de la palabra alquimia, creando inicialmente la palabra química. Robert Boyle es el padre de la química. Sostenía que si una sustancia podía ser separada en varias sustancias, esta sustancia ya no podía ser un elemento. Por lo tanto, la Tierra, si se podía separar en diferentes minerales, no podía ser un elemento. Los elementos serían inicialmente los elementos que componen la Tierra, y estos pasarían a ser nuevos elementos. Es considerado el primer químico y el que terminó con la doctrina de la alquimia. Ya a mediados del siglo XVII se había creado la máquina de bombeo de Newcomen. Ya se habían realizado infinidades de experimentos en cuanto a la presión y se estaban buscando aplicaciones al fuego que permitía variar la presión y el volumen de los elementos, y ya se había establecido que estaba intrínsecamente relacionado con los gases. El entendimiento del fuego no estaba claro, era un asunto místico dentro de la ciencia y no se entendía
el por qué no... por qué las sustancias combustibles efectivamente se ardían, especialmente. En medio de ese misticismo, Georg Stahl planteó el flogisto como nuevo paradigma científico, y este se mantuvo durante casi un siglo. Georg Stahl sostenía que el flogisto era el causante de la combustión, era la sustancia que causaba la combustión. Si una sustancia tenía flogisto, esta, al encender, ardía, y comenzaba a consumirse todo el flogisto que tenía. Al agotarse, quedaba una sustancia que no podía arder, puesto que no tenía flogisto. Esto era evidente para Stahl. Stahl sostenía que si nosotros teníamos un pedazo de madera y lo encendíamos, este pedazo de madera iba a comenzar a arder, porque estaba lleno de flogisto. Sin embargo, al quedar única y exclusivamente ceniza, la ceniza no podía arder, porque ya no había flogisto en ella. Esta era la única prueba que se tenía del flogisto. Sin embargo, toda la doctrina científica del momento, durante los primeros años del siglo XVIII, se basaron en el flogisto, hasta que comenzaron a aparecer diversos experimentos. Experimentos que demostraban que si se introducía un ratoncito dentro de un recipiente totalmente aislado, el ratoncito iba a morir porque iba a comenzar a desaparecer el aire. Con esto comenzaron a aparecer diferentes teorías del flogisto que explicaban que el flogisto también era causante de la vida, o que el flogisto también era causante del moho, o que el flogisto era también causante de los ácidos, entre otras cosas. Es decir, se trabajaba con un misticismo extremadamente grande al momento de trabajar el flogisto, pero no se hacían los experimentos correctos para desmontar la teoría o reforzar la teoría. En medio de esa incertidumbre aparece Antoine de Lavoisier. Lavoisier es el primer químico en reconocer el valor de la medida como herramienta dentro de la ciencia química. Era un científico dedicado y extremadamente metódico. Él mismo realizó diferentes experimentos para demostrar la ley de conservación de la masa. Él introducía agua dentro de un recipiente de vidrio y pesaba el recipiente de vidrio con agua dentro, sellaba el recipiente de vidrio y ponía el agua a evaporarse. Luego volvía a pesar todo el recipiente con todo el agua y obtenía la misma masa que había obtenido inicialmente. Con esto, él formuló la ley de conservación de la masa, que indica que la masa no se crea ni se destruye, solamente adquiere diferentes formas. Además de esto, él mismo realizó diferentes experimentos que permitieron desmontar diferentes paradigmas científicos durante el siglo XVIII. Lavoisier además estaba completamente enfocado en descubrir el problema de la combustión. Él, influenciado por Cavendish, Black y Rutherford, plantea que el aire está en todos los momentos en la combustión, utilizando los experimentos de ellos y sus propios experimentos. Sin embargo, no fue hasta 1775 que publicó sus puntos de vista con respecto al aire. Lavoisier indicó que el aire no era una sustancia simple, que estaba compuesta por dos elementos. Uno de ellos lo llamó oxígeno, que él decía que era el productor de ácidos, puesto que para aquel entonces se pensaba que el oxígeno, pensaba Lavoisier que el oxígeno, era el que formaba todos los ácidos. A partir de allí, estableció que para que la combustión ocurriese, un material debía combinarse con oxígeno para poder arder. Finalmente, Antoine de Lavoisier escribió el Tratado Elemental de Química. Él recoge los primeros elementos descubiertos bajo el paradigma de Boyle en dicho tratado. Fueron 32 elementos, de los cuales se demostraron que 30 eran elementos, bajo las concepciones actuales de los elementos. Se estableció durante los experimentos de Lavoisier que el oro, el carbono, el carbono y los diferentes metales con los que se trabajaban, como el estaño, eran elementos especialmente, por lo que no se podía cambiar un elemento a otro fácilmente.
Con eso se desmontaba la teoría de la transmutación. Muchas gracias por su atención. La zoología. La zoología es la ciencia que estudia la estructura, el desarrollo, la evolución y el funcionamiento de los animales, así como sus manifestaciones vitales y relaciones mutuas con el ambiente. Es una rama de la biología, ciencia de los seres vivos. Es Aristóteles, padre de la biología, el primero en estudiar de manera metódica los animales, atendiendo a sus características, tanto externas como internas, así como su modo de vida. Actualmente, la zoología se enfoca en 4 grandes aspectos. El primero tiene que ver con la descripción morfológica y anatómica de las diferentes especies animales, es decir, cómo son exterior e interiormente y en qué se diferencian unas con otras. El segundo aspecto tiene que ver con el funcionamiento, es decir, cómo funciona por dentro un animal, su sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, si lo tuviese, entre otros tejidos y subsistemas. El tercero tiene que ver con la biología de la especie, es decir, estudia el modo de vida del animal, alimentación y su reproducción y cómo se desarrolla. Y por último tiene que ver con la ecología de la especie, es decir, cómo se relaciona con las otras especies y con el medio que lo rodea. Por otro lado, la botánica es una disciplina de la biología la cual se encarga del estudio integral de las plantas desde el nivel celular, estableciendo las relaciones entre estructura y función, pasando por el individuo hasta su distribución geográfica en los distintos ecosistemas terrestres. Existe un gran abanico de estudios botánicos que se categorizan como disciplinas más específicas y que abordan el estudio de los vegetales en un aspecto puntual del ciclo de vida de ellos, como por ejemplo la herencia genética, la composición celular, la adaptación de los vegetales al ambiente. A continuación, se presentan una serie de descubrimientos e investigaciones que se llevaron a cabo durante los siglos XVII y XVIII, época en la cual se reprodujo el nacimiento contemporáneo como ciencia, tanto de la botánica como de la zoología. Ambas ramas de la ciencia comparten una gran cantidad de estudios en estos siglos a presentar. La nomenclatura binomial. El científico y filósofo Carlos Linneo, en el siglo XVIII, exactamente en el año de 1753, en la publicación de su obra titulada Las especies de las plantas, creó un sistema en el cual se le asigna a cada animal, planta y mineral un nombre, el cual debe ser escrito en mayúsculas y cursiva, para identificar el género, un grupo comprendido por varias especies que comparten ciertos rasgos. Y en segundo lugar, el nombre, escrito en minúscula y cursiva, para designar a la especie. Actualmente esta clasificación se le conoce como nomenclatura binomial. Por ejemplo, el reino vegetal lo ordena en clases según el número de estambres de la flor, estas en órdenes atendiéndose al número de pistilos, y los órdenes finalmente en géneros y especies. Su logro se puede resumir en haber creado la taxonomía, ciencia que organiza la diversidad de la vida. La teoría de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck fue quien formuló la primera teoría de la evolución. Propuso que la gran variedad de organismos que en aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas creadas por Dios habían evolucionado desde formas simples. Además, postuló que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos, por su capacidad de adaptarse al ambiente. Los cambios en ese ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos, y estas nuevas necesidades conllevarían a la modificación de los mismos, que sería heredable. Se apoyó así para la formulación de su teoría en la existencia de restos de formas intermedias extintas. Esta teoría se enfrentó de manera directa a la creencia general y además apoyada por la Iglesia, en la cual todas las especies habían sido creadas y permanecían inmutables en su creación. Lamarck también se enfrentó al influyente Cuvier, quien justificó la desaparición de las especies no porque fueran formas intermedias, sino porque se trataban de formas de vida diferentes, extinguidas en los diferentes cataclismos geológicos sufridos por la Tierra. Es decir, se enfrentaron claramente dos visiones muy distintas. La regeneración de los vertebrados. Lázaro Spallanzani fue el primero en estudiar de manera detallada la regeneración en vertebrados. Aunque estudió también la regeneración en gusanos de tierra y caracoles, mucho de su trabajo se centró en estudiar la regeneración de las extremidades y la cola de los anfibios.
vio que los tritones y renacuajos de rana podían regenerar sus extremidades y cola. Pudo apreciar que los tritones jóvenes regeneran más rápido que los viejos y que los renacuajos perdían la capacidad regenerativa durante la metamorfosis. En la actualidad, se sabe que esto es cierto y que en anfibios hay una relación muy evidente entre la capacidad regenerativa y la edad o estadio del ciclo vital del animal regenerante. Había en esta época dos visiones antagónicas, el preformismo y la epigénesis. Por su parte, el preformismo establecía que los embriones que darán lugar a los individuos de las especies estaban ya formados dentro de las células germinadas de sus progenitores, mientras que la epigénesis sugería que los embriones no estaban preformados en las células germinales, sino que se desarrollaban de forma gradual a través de unas fuerzas y factores especiales hasta el momento desconocidas. En resumen, el siglo XVIII fue un tiempo muy estimulante desde el punto de vista filosófico y científico, y fue el momento en que la regeneración nació como disciplina dentro de las ciencias biológicas. Además, Spallanzani también se vio en polémica por la teoría de la generación espontánea. La disputa entre él y Needham fue larga y llena de experimentos, pues el inglés afirmaba que las técnicas de cocción del italiano en los experimentos destruían en lo que en ese momento se llamaba espíritu vital. Y Spallanzani demostró a partir de investigaciones y experimentos que lo único que la cocción destruía eran las esporas de las bacterias, no un principio de vida de índole místico, como era pensado hasta el momento. Georges Leclerc, o también llamado Conde de Buffon, nació el 7 de septiembre de 1707 en Montbard. Fue un naturalista, escritor, matemático y astrónomo francés. Leclerc creó una de las obras más influyentes entre los naturalistas, Historia Natural, un tratado ilustrado sobre la naturaleza publicada en 36 volúmenes, así como un volumen adicional con notas a lo publicado. En principio, esta Historia Natural iba a ser un tratado sobre los tres reinos, animal, vegetal y mineral, pero finalmente lo limitó al animal y al mineral. Fue el primero en plantear el principio de la biogeografía. Mientras examinaba el mundo animal en su historia natural, al notar que pese a la similitud de los ambientes, las especies que habitaban las regiones eran distintas, esto se conoció posteriormente como la ley de Buffon. Además, sugirió que determinadas especies, en particular lo observó en los cuadrúpedos, podían sufrir mejoras o degeneraciones cuando éstas se dispersaban y enfrentaban a hábitats distintos al de su origen. Esta idea fue totalmente revolucionaria y por ello se le consideraba como un precursor de la teoría de la evolución de Darwin. No obstante, y a pesar de las similitudes que existen entre los simios y los humanos, desechó la posibilidad de una descendencia común, contrariamente a lo que planteó el excéntrico filósofo y lingüista escocés James Burnett, también conocido como Lord Monboddo, quien postulaba que todos los simios y los humanos tenían un origen común, convirtiéndose en el precursor directo de la teoría darwiniana. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la fisiología. La fisiología, en términos generales, es la ciencia que estudia la función de los organismos. El objetivo principal de la fisiología es explicar cómo los sistemas, las células, incluso las moléculas, interactúan para mantener una función normal. La característica distintiva de la fisiología es el concepto de la homeostasis, que el mantenimiento de un ambiente interno normal ante perturbaciones externas o internas, de modo que se mantengan las funciones de las células y los sistemas del cuerpo. Esto se logra sobre todo por medio de sistemas de retroalimentación, de modo que cuando un sistema queda alterado, varias respuestas locales, reflejos sistémicos y ajustes a largo plazo se activan para regresar el sistema a su valor establecido normal. En este campo fueron muchas las investigaciones que se desarrollaron a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, la fisiología en estos dos siglos pasa de la abstracta especulación metafísica al examen de la química, de la física y de las ciencias naturales, en gran parte gracias a descubrimientos como el de Galván y Volta sobre las corrientes eléctricas y el sistema nervioso, el cual abrió camino a un gran número de investigaciones que se traducirán luego en avances en la medicina, sobre todo. El modelo circulatorio. William Harvey desarrolló sus estudios sobre la circulación de la sangre en 1616, publicando sus resultados en 1628 en su libro Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales, donde a partir de observaciones experimentales estableció que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo
por el corazón dentro de un sistema circulatorio. La validez de la teoría de circulación radicaba en la evidencia de que la sangre sale del corazón a las arterias, pero no puede regresar debido a la existencia de válvulas que determinan el impulso en una sola dirección, como había demostrado Fabricio en 1603. Se conocía que la sangre retornaba al corazón por las venas, aunque no se conocía la conexión entre estos dos tipos de vasos sanguíneos. Sin embargo, Harvey sospechaba su existencia. Un experimento realizado por este investigador fue ligar una arteria y observar cómo el extremo más cercano al corazón se llenaba de sangre, mientras que cuando ligaba una vena, se llenaba de sangre el extremo más alejado del corazón. Además, otras investigaciones y otros cálculos lo llevaron a poder especificar el volumen de sangre que arroja el corazón en una hora. Ese volumen es 3 veces el peso de un hombre. Así, era imposible que la sangre se formara y saliera del corazón. Los descubrimientos de Harvey no fueron tenidos en cuenta, debido a que aún estaba vigente la influyente visión de Galeno sobre el mecanismo de circulación. El libro de Harvey puso punto final a las ideas de Galeno. Esta obra representa el comienzo de la anatomía y la fisiología moderna, a pesar de que la escuela de medicina en esta época se rebeló contra estos estudios. Como podemos ver, existe otra investigación la cual se enfrentaba a años, prácticamente siglos de historia, y por lo tanto estos siglos fueron realmente importantes para lo que fue la fisiología. Por último, vamos a ver lo que fue el descubrimiento del oxígeno. A mediados del siglo XVII ya se conocía el anhídrido carbónico, el hidrógeno y el nitrógeno. Más adelante se descubrió otro componente del aire, el oxígeno, cuya naturaleza reconoció Lavoisier en 1775. Antoine Lavoisier fue el fundador de la química cuantitativa moderna. Su obra es inmensa. En lo que concierne a la química fisiológica, echó por tierra, es decir, destruyó todo lo que era la teoría del flogisto, un supuesto principio que contenían las sustancias combustibles y que era eliminado en la combustión. El punto débil, y el que atacó Lavoisier, tenía que ver con la ganancia de peso en algunas sustancias como son los metales, después de la combustión, a pesar de la supuesta pérdida de esta materia, de este componente llamado flogisto. En su trabajo sobre oxidación y respiración, Lavoisier establece que la respiración consiste esencialmente en consumo de oxígeno, eliminación de anhídrido carbónico. Con el astrónomo Laplace demostró que en la respiración se consume la misma cantidad de oxígeno y se elimina la misma cantidad de calor que en la combustión de carbono. Y con ello sentó las bases de la calorimetría. Es decir, los avances que llevó a cabo Lavoisier fueron realmente de gran importancia, tanto en la fisiología como en la química. Lamentablemente en 1794 Lavoisier es decapitado por los revolucionarios franceses. A esto el matemático Lagrange describió de la siguiente manera: bastó un instante para cortar su cabeza, mas no bastarán 100 años para producir un igual, dejando claro su estima y respeto hacia Lavoisier y sus investigaciones. Las matemáticas en el siglo XVIII. Durante este siglo se dio históricamente un salto cualitativo en las matemáticas. La misma fue impulsada por los trabajos en el área de la física, la mecánica y la astronomía. A su vez, los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas en estas áreas, lo que le permitió crear nuevos campos dentro de las matemáticas. Se trabajó mucho para enriquecer el análisis matemático con numerosos algoritmos y descubrimientos interesantes, soluciones explícitas de problemas de geometría y de mecánica, y también relaciones entre las funciones exponenciales y logarítmicas. Entre los Joseph-Louis Lagrange fue un francés que dio un tratamiento completamente analítico de la mecánica. Fue publicado en su obra Mecánica Analítica en 1788, en donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para los sistemas dinámicos. También realizó aportes al estudio de las ecuaciones diferenciales, la teoría de los números y desarrolló la teoría de los grupos. Lagrange era completamente algebraico y ha basado sus estudios en el concepto de las series infinitas. Otro gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonhard Euler,
quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de la matemática y sus aplicaciones, en el cual se destacan los siguientes. Definió las funciones logarítmicas y exponenciales, desarrolló el cálculo de números complejos, elaboró e introdujo la integración doble. En álgebra, ideó métodos de eliminación y descomposición en fracciones simples. Fue el primero en considerar el seno y el coseno como funciones e introdujo los factores integrantes en las ecuaciones diferenciales. Brooke Taylor fue un matemático inglés que desarrolló el cálculo de las diferencias finitas. Entre las distintas aplicaciones, se usó para determinar la forma del movimiento de una cuerda vibrante. Este mismo trabajo contenía la famosa fórmula conocida como teorema de Taylor, que aproxima cualquier función por otra de forma polinómica. También contamos con los aportes de Colin Maclaurin, quien fue un matemático escocés e introdujo la llamada serie de Maclaurin, que permite evaluar las funciones. Otro aporte importante lo realizó Johann Lambert, matemático alemán, quien demostró que el número pi es irracional. Además, realizó aportes al desarrollo de la geometría hiperbólica y de la astronomía, desarrollando un método para calcular las órbitas de los cometas y el teorema de Lambert. Laplace introduce el uso de la función potencial en el análisis matemático. Encontró métodos de resolución de ecuaciones, de desarrollo de determinantes y de aproximación de integrales definidas. También introduce la transformada de Laplace, útil en la teoría de ecuaciones diferenciales. En el campo de la probabilidad, dio una definición de probabilidad y la llama posteriormente regla de Bayes. Encontró métodos para calcular la probabilidad de sucesos compuestos conocidos, las probabilidades de sus componentes simples. Por último, mencionamos los aportes del matemático francés Cramer, que profundizó el estudio de los determinantes y la resolución de los sistemas lineales. Astronomía en el siglo XVIII. Los estudios de esta materia se diversificaron en diversas direcciones. La ley de gravitación universal permitió estudiar el movimiento planetario como mecánica celeste. También, el perfeccionamiento del telescopio permitió el estudio de las superficies de los planetas. También se llevaron a cabo descubrimiento de nuevas estrellas y se mejoró la medición de las distancias estelares. La medición de distancias estelares. El sistema de medición más adecuado era el de triangulación o paralelaje, que consiste en realizar dos observaciones de un mismo objeto en lugares diferentes y a la misma hora. El objeto observado parecerá desplazarse con respecto al fondo estrellado de acuerdo a su distancia. Cuando se calcula el ángulo de desplazamiento y conociendo la distancia que separa los dos puntos de observación, se puede encontrar la distancia al objeto. La realización de este sistema requiere la utilización de sistemas de medidas de tiempo precisas, así como medición exacta de las distancias geográficas. El descubrimiento de la estrella Sirio, Procyon y Arturo. El astrónomo inglés Edmund Halley descubrió que estas tres estrellas, las cuales eran las más brillantes, no se hallaban en la posición registrada por los astrónomos griegos. Halley llegó a la conclusión de que las estrellas no se hallaban fijas en el firmamento, sino que se movían de una forma independiente. Su movimiento era muy lento y tan imperceptible que, hasta que se pudo usar el telescopio, parecía encontrarse fijas. Nuevos descubrimientos de la galaxia de la Vía Láctea. Herschel sugirió que las estrellas se hallaban dispuestas de forma lenticular en el firmamento. De esto, dedujo que los cuerpos celestes formaban un sistema achatado con el eje longitudinal en dirección a la Vía Láctea. Hoy se conoce que la forma de la galaxia es en espiral, lo cual, dentro de ciertos límites, las ideas de Herschel era correcta.
También intentó valorar el tamaño de la galaxia. El recuento de muestras de estrellas en diferentes puntos de la Vía Láctea le permitió a Herschel estimar que debían existir unos 100 millones de estrellas en toda la galaxia. Y por los valores de su brillo, decidió que el diámetro de la galaxia era de unas 850 veces la distancia a la brillante estrella Sirio, mientras que su espesor correspondía a 155 veces aquella distancia. Por su parte, el astrónomo y matemático Lagrange propone los puntos de Lagrange o la libración lunar. Estos son 5 posiciones en un sistema orbital donde un pequeño objeto, solo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a 2 objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y a la Luna. Los puntos de Lagrange marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de las dos masas grandes proporciona la fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con la menor de ellas. El catálogo de Messier. Charles Messier fue conocido por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo. Entre ellos se encuentran nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Este catálogo se publicó por primera vez en 1774. Los objetos se enumeran del M1 al M110. Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, ya que muchos fueron observados por el también francés Pierre Méchain, y años antes por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3, en Cannes en 1764. Por último, tenemos la hipótesis nebular. Esta teoría fue propuesta en 1644 por Descartes, pero fue perfeccionada de manera independiente tanto por Pierre-Simon Laplace como por Immanuel Kant. Esta teoría propone que el sistema solar se forma a partir de una enorme nebulosa protosolar en rotación, la cual evolucionó de tal forma que la mayoría de la masa se condensó en el centro, dando lugar a la formación del Sol, y a partir de los pequeños grumos que quedaron alrededor y que fueron colisionando y agrupándose progresivamente, se formaron los planetas. Actualmente se han observado multitud de estrellas acompañadas de estos discos protoplanetarios, lo que ayuda a confirmar de una manera bastante directa esta teoría. Newton y gravitación. Newton reflexionó sobre el hecho de que los cuerpos pesaban en la Tierra y que los astros giraban en torno a otros astros, y se imaginó así que debía existir una fuerza universal, una que actuaría sobre todos los cuerpos, que hacía que estos cuerpos se atrajeran entre sí. Esta fuerza se manifestaría tanto en la atracción de un cuerpo por la Tierra, su peso, como en la atracción entre cuerpos del sistema solar y de todo el universo, que les hace girar unos en torno a los otros. La llamó fuerza de gravitación universal o gravedad. Según Newton, la gravedad sería una fuerza instantánea y actuaría a distancia, es decir, la intensidad de la fuerza dependería de algo, el otro cuerpo, que puede estar muy alejado, sin que haya contacto entre los cuerpos. Aprovechando todos los conocimientos que existían para la época, de los avances de Copérnico, Tycho, Brahe, Galileo y otros, Newton se dio cuenta de que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. A la constante de proporcionalidad entre estas la denominó gravedad, constante por gravitación. Así inició Newton y la gravitación. Óptica y teorías de la luz. Un poco de historia. Hasta la época de Isaac Newton, la mayoría de los científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas, llamadas corpúsculos, que eran emitidas por las fuentes luminosas. Fue alrededor de 1665 que comenzaron a descubrirse algunas propiedades ondulatorias de la luz. Y a principios del siglo XIV, las evidencias de que la luz es una onda se habían vuelto mucho más convincentes.
No fue así sino hasta 1873 que el físico Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. Teorías de la luz. Teoría corpuscular. Fue creada por Isaac Newton en el siglo XVII. Esta teoría supone que la luz está compuesta por una serie de corpúsculos o partículas emitidos por los materiales luminosos, los cuales se propagan en línea recta y que pueden atravesar medios transparentes. Esta teoría se fundamenta en los siguientes puntos: la propagación rectilínea y la reflexión. La propagación rectilínea se basa en que la luz se propaga en línea recta, porque los corpúsculos que la forman se mueven a gran velocidad. Luego tenemos la reflexión. Se sabe que la luz al chocar contra un espejo se refleja. Newton explicaba este fenómeno diciendo que las partículas luminosas son perfectamente elásticas y por lo tanto la reflexión cumple las leyes del choque elástico. Teorías ondulatorias. Fue creada por Christian Huygens en 1678. Esta teoría explica las leyes de la reflexión y la refracción y define la luz como un movimiento ondulatorio del mismo tipo que el sonido. Como las ondas se transmiten en el vacío, supone que las ondas luminosas necesitan para propagarse un medio ideal, el éter, presente tanto en el vacío como en los cuerpos materiales. En cuanto a las definiciones de una superficie que se refleje la luz o que la refracte, se expone que cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes como el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también refractada, transmitida parcialmente hacia el segundo material. Teoría electromagnética. James Maxwell, 1873. Maxwell fue la primera persona que comprendió verdaderamente la naturaleza fundamental de la luz. Al desarrollar su teoría electromagnética, demostró matemáticamente la existencia de campos electromagnéticos, que a modo de ondas podían propagarse tanto en el espacio vacío como por el interior de algunas sustancias. Esta teoría considera que la luz es una onda electromagnética consistente en un campo eléctrico que varía en el tiempo, generando a su vez un campo magnético y viceversa. De esta forma, la onda se autopropaga indefinidamente a través del espacio, con campos magnéticos y eléctricos generándose continuamente. Teoría cuántica de la luz. Fue creada por Max Planck. Establece que los intercambios de energía entre la materia y la luz solo puede ocurrir por cantidades finitas o cuantos de luz, que luego posteriormente se denominaron fotones. La teoría no puede explicar los fenómenos del tipo ondulatorio, como lo son las interferencias, las difracciones y muchos otros. Pero posteriormente, basándose en la teoría cuántica de Planck, el físico Albert Einstein en 1965 logra explicar el efecto fotoeléctrico por medio de los corpúsculos de luz, a los que denominó fotones. Con esto propuso que la luz se comporta como onda en determinadas ocasiones o condiciones. Mecánica ondulatoria, creada por Louis Broglie. Esta teoría es una combinación que reúne tanto partes de la teoría electromagnética como la de los cuantos heredadas de la teoría corpuscular y ondulatoria. Louis Broglie establece que la luz que se comporte como onda y partícula fue corroborado en el año 1994, quien además indicó que los fotones tenían un movimiento ondulatorio, o sea, que la luz tenía un comportamiento dual. Así, la luz, en cuanto a su programación, se comporta como onda, pero su energía es transportada junto con la onda luminosa por los pequeños corpúsculos que se denominan fotones. Esta teoría establece entonces la naturaleza corpuscular de la luz en su interacción con la materia y la naturaleza electromagnética de su propagación. Quien quiera que tenga ojos para percibir los colores puede gozar de los lagos azules, los desiertos ocres, los bosques verdes y los arcoíris multicolores. Pero al estudiar la rama de la física llamada óptica, que se ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas, es posible alcanzar una apreciación más profunda del mundo visible. La óptica se ocupa del estudio de la luz, de sus características y de sus manifestaciones.
la reflexión y la refracción por un lado, y las interferencias y la difracción por otro. Son algunos de los fenómenos ópticos fundamentales. Ya sea nuestro reflejo en el espejo en el baño, la vista de la luna a través de un telescopio, los dibujos geométricos que se ven en el caleidoscopio, todos son ejemplos de imágenes. Y en todos los casos, los rayos de la luz provenientes de un punto de un objeto se desvían por reflexión o refracción, de tal forma que convergen hacia un punto denominado punto de imagen, o parecen divergir con respecto a este. La luz es una onda electromagnética. Cuando es emitida o absorbida, también presenta propiedades de partículas. Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas. Esta radiación, llamada radiación térmica, es una mezcla de diferentes longitudes de onda. Un cuerpo muy caliente parece estar al rojo vivo o al rojo blanco. Así, la materia caliente en cualquier forma es una fuente luminosa. Por ejemplo, la llama de una vela, las brasas incandescentes de una fogata o las bobinas de un calentador doméstico. El láser es una fuente luminosa en la que los átomos son inducidos a emitir luz en forma cooperativa y coherente, siendo el resultado un haz muy angosto de radiación que puede llegar a tener una enorme intensidad. Los rayos láser se utilizan en medicina para hacer microcirugías, en reproductores de discos compactos y computadoras para leer la información codificada de un disco compacto. Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja en el vacío con la misma rapidez y una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Reflexión y refracción. ¿Qué es? Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, ya sea el aire y el vidrio o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente y también reflectada parcialmente hacia el segundo material. Describimos las direcciones de los rayos incidentes, reflejado y refractado, en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos, en términos de los ángulos que forman con la normal perpendicular a la superficie en el punto de incidencia. Si la interfaz es rugosa, tanto la luz transmitida como la reflejada se dispersan en varias direcciones, y no hay un ángulo único de transmisión o reflexión. Por ejemplo, cuando usted mira a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observa una reflexión de la escena en la calle. Pero una persona en el interior del restaurante puede ver más a través de la ventana la misma escena, conforme la luz la alcanza por refracción. Una onda plana es en parte reflejada y en parte refractada en la frontera entre dos medios, en este caso aire y viento. La luz que alcanza el interior de la cafetería es refractada dos veces, una cuando entra el vidrio y otra al salir de este. Las matemáticas en el siglo XVIII. Durante este siglo se dio históricamente un salto cualitativo en las matemáticas. La misma fue impulsada por los trabajos en el área de la física, la mecánica y la astronomía. A su vez, los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas en estas áreas, lo que le permitió crear nuevos campos dentro de las matemáticas. Se trabajó mucho para enriquecer el análisis matemático con numerosos algoritmos y descubrimientos interesantes, soluciones explícitas de problemas de geometría y de mecánica, y también relaciones entre las funciones exponenciales y logarítmicas. Entre los Joseph-Louis Lagrange fue un francés que dio un tratamiento completamente analítico de la mecánica. Fue publicado en su obra Mecánica Analítica en 1788, en donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para los sistemas dinámicos. También realizó aportes al estudio de las ecuaciones diferenciales, la teoría de los números y desarrolló la teoría de los grupos. Lagrange era completamente algebraico y ha basado sus estudios en el concepto de las series infinitas. Otro gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonhard Euler, quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de la matemática y sus aplicaciones, en el cual se destacan los siguientes. Definió las funciones logarítmicas y exponenciales,
desarrolló el cálculo de números complejos, elaboró e introdujo la integración doble. En álgebra, ideó métodos de eliminación y descomposición en fracciones simples. Fue el primero en considerar el seno y el coseno como funciones e introdujo los factores integrantes en las ecuaciones diferenciales. Brooke Taylor fue un matemático inglés que desarrolló el cálculo de las diferencias finitas. Entre las distintas aplicaciones, se usó para determinar la forma del movimiento de una cuerda vibrante. Este mismo trabajo contenía la famosa fórmula conocida como teorema de Taylor, que aproxima cualquier función por otra de forma polinómica. También contamos con los aportes de Colin Maclaurin, quien fue un matemático escocés e introdujo la llamada serie de Maclaurin, que permite evaluar las funciones. Otro aporte importante lo realizó Johann Lambert, matemático alemán, quien demostró que el número pi es irracional. Además, realizó aportes al desarrollo de la geometría hiperbólica y de la astronomía, desarrollando un método para calcular las órbitas de los cometas y el teorema de Lambert. Laplace introduce el uso de la función potencial en el análisis matemático. Encontró métodos de resolución de ecuaciones, de desarrollo de determinantes y de aproximación de integrales definidas. También introduce la transformada de Laplace, útil en la teoría de ecuaciones diferenciales. En el campo de la probabilidad, dio una definición de probabilidad y la llama posteriormente regla de Bayes. Encontró métodos para calcular la probabilidad de sucesos compuestos conocidos, las probabilidades de sus componentes simples. Por último, mencionamos los aportes del matemático francés Cramer, que profundizó el estudio de los determinantes y la resolución de los sistemas lineales. Astronomía en el siglo XVIII. Los estudios de esta materia se diversificaron en diversas direcciones. La ley de gravitación universal permitió estudiar el movimiento planetario como mecánica celeste. También, el perfeccionamiento del telescopio permitió el estudio de las superficies de los planetas. También se llevaron a cabo descubrimiento de nuevas estrellas y se mejoró la medición de las distancias estelares. La medición de distancias estelares. El sistema de medición más adecuado era el de triangulación o paralelaje, que consiste en realizar dos observaciones de un mismo objeto en lugares diferentes y a la misma hora. El objeto observado parecerá desplazarse con respecto al fondo estrellado de acuerdo a su distancia. Cuando se calcula el ángulo de desplazamiento y conociendo la distancia que separa los dos puntos de observación, se puede encontrar la distancia al objeto. La realización de este sistema requiere la utilización de sistemas de medidas de tiempo precisas, así como medición exacta de las distancias geográficas. El descubrimiento de la estrella Sirio, Procyon y Arturo. El astrónomo inglés Edmund Halley descubrió que estas tres estrellas, las cuales eran las más brillantes, no se hallaban en la posición registrada por los astrónomos griegos. Halley llegó a la conclusión de que las estrellas no se hallaban fijas en el firmamento, sino que se movían de una forma independiente. Su movimiento era muy lento y tan imperceptible que, hasta que se pudo usar el telescopio, parecía encontrarse fijas. Nuevos descubrimientos de la galaxia de la Vía Láctea. Herschel sugirió que las estrellas se hallaban dispuestas de forma lenticular en el firmamento. De esto, dedujo que los cuerpos celestes formaban un sistema achatado con el eje longitudinal en dirección a la Vía Láctea. Hoy se conoce que la forma de la galaxia es en espiral, lo cual, dentro de ciertos límites, las ideas de Herschel era correcta. También intentó valorar el tamaño de la galaxia. El recuento de muestras de estrellas en diferentes puntos de la Vía Láctea le permitió a Herschel estimar que debían existir unos 100 millones de estrellas en toda la galaxia, y por los valores de su brillo,
decidió que el diámetro de la galaxia era de unas 850 veces la distancia a la brillante estrella Sirio, mientras que su espesor correspondía a 155 veces aquella distancia. Por su parte, el astrónomo y matemático Lagrange propone los puntos de Lagrange o la libración lunar. Estos son 5 posiciones en un sistema orbital donde un pequeño objeto, solo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a 2 objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y a la Luna. Los puntos de Lagrange marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de las 2 masas grandes proporciona la fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con la menor de ellas. El catálogo de Messier. Charles Messier fue conocido por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo. Entre ellos se encuentran nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. Este catálogo se publicó por primera vez en 1774. Los objetos se enumeran del M1 al M110. Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, ya que muchos fueron observados por el también francés Pierre Méchain, y años antes por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3, en Cannes en 1764. Por último, tenemos la hipótesis nebular. Esta teoría fue propuesta en 1644 por Descartes, pero fue perfeccionada de manera independiente tanto por Pierre-Simon Laplace como por Immanuel Kant. Esta teoría propone que el sistema solar se forma a partir de una enorme nebulosa protosolar en rotación, la cual evolucionó de tal forma que la mayoría de la masa se condensó en el centro, dando lugar a la formación del Sol, y a partir de los pequeños grumos que quedaron alrededor y que fueron colisionando y agrupándose progresivamente, se formaron los planetas. Actualmente se han observado multitud de estrellas acompañadas de estos discos protoplanetarios, lo que ayuda a confirmar de una manera bastante directa esta teoría.